Bienvenidos, herederos de Dalton. Soy Javier. Bueno, hoy vamos a empezar un poquito ya con la formulación en plan más en serio. Y antes de lanzarnos a formular, conviene tener un marco de en qué consiste esto de formular. Entonces, en este vídeo lo que pretendo es que te hagas una idea general de lo que te vas a encontrar más adelante y poner el marco de las normas generales que rigen la formulación. ¿De acuerdo? Este vídeo para mí es muy importante que lo veas antes de empezar a meterte a formular óxidos, hidruros, etcétera, porque te dará mucha claridad de ideas. Espero que lo disfrutes. Sin más, comenzamos. Bien, venga, vamos a hacer un resumen rápido, de manera que podamos tener las reglas básicas de formulación que nos da la UPAC bien esquematizadas, de manera que nos hagamos una idea global de lo que es formular, para que luego podamos aplicar las reglas de formulación a los diferentes grupos que tenemos, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver, pasos. Primero de todo, hemos de conocer la tabla periódica, ¿de acuerdo? Ya tengo un vídeo hecho sobre cómo aprender la tabla periódica y, obviamente, sin la tabla periódica no podremos formular, ¿vale? Importancia de la tabla periódica. La importancia de la tabla periódica, por un lado, está en conocer los símbolos que representan a cada elemento, es obvio, ¿vale? Si no los conocemos, pues no podremos formular. En segundo lugar, y también lo explico en aquel vídeo, si conocemos la posición de los elementos en la tabla periódica, podemos saber sus valencias o sus números de oxidación, ¿vale? Muy bien. Que también los necesitaremos para formular. Y tercer lugar, y eso no lo mencioné en aquel vídeo, lo vamos a hacer ahora, está en diferenciar entre metal y no metal, metales y no metales. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí preparada una tablita periódica, ¿de acuerdo? Que es esta. Y si os fijáis en las tablas periódicas, normalmente nos ponen aquí como una escalerita que estoy marcando en rojo, que separa los elementos en dos partes. ¿De acuerdo? Los que están de esta línea hacia la izquierda son metales. Y los que están de esta línea hacia la derecha son no metales. Muy bien. ¿Y qué significa ser metal o ser no metal? Muy bien, los metales tienen tendencia a perder electrones. Perder electrones. Muy bien. Y los no metales tienen tendencia a ganar electrones. Muy bien. De acuerdo. Ahora la cuestión es, ¿cuántos electrones ganan o pierden los metales y los no metales normalmente? Normalmente quiere decir cuando forman compuestos binarios. Binarios quiere decir que tenemos un metal que se combina con un no metal normalmente, ¿vale? Muy bien, pues mirad. Los elementos del grupo 1, ¿vale? Lo que hacen es perder un electrón. Y si pierden un electrón, tendrán más protones que electrones, con lo cual su carga será positiva. ¿Y cuántos pierden? 1, por eso su carga o su número de oxidación suele ser 1, ¿vale? Más 1. Los del grupo 2, 2 electrones, ¿vale? Muy bien. Los del grupo 3, 3 electrones. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora entramos en estos de aquí, en los no metales. ¿De acuerdo? Entonces, los no metales, pasa también con los metales, pero esto lo veremos mejor cuando hagamos configuraciones electrónicas. ¿De acuerdo? La tendencia de los elementos es a tener 8 electrones en su última capa. ¿De acuerdo? Entonces, en la última capa, según están situados en la tabla periódica, estos tienen un electrón, estos tienen 2 electrones, estos tienen 3 electrones, estos 4, estos 5, estos 6, estos 7, ¿vale? Y los gases nobles, que son estos de aquí, tienen 8.
Entonces, lo que buscan los elementos es tener 8 electrones en su última capa. Entonces, los elementos que están en el grupo del flúor, que tienen 7 electrones, para tener 8, ¿qué han de hacer? Pues captar un electrón. Y entonces, 7 que tenían más 1 que capten, tendrán ya 8 como los gases nobles. Entonces, si ganan un electrón, su carga pasa a ser -1. ¿De acuerdo? Los que están en el grupo 6, ¿cuántos electrones tienen en la última capa? 6. Vale, pues para tener 8, lo que suelen hacer es captar 2 electrones. Y entonces su carga será -2. ¿De acuerdo? Los que están en el grupo 5 tienen 5 electrones, pues para tener 8 electrones en la última capa, lo que hacen es captar 3 electrones. Y entonces su carga es -3. ¿Vale? Cuando hace aniones en compuestos binarios. ¿De acuerdo? Y estos de aquí, los que están por encima, ¿vale? O sea, estos dos, lo que harán es ganar 4 electrones y entonces su carga es -4. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es básicamente lo que atañe a ser metal o no metal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con la tabla periódica sabemos pues si un elemento se va a cargar positivamente o negativamente cuando hace compuestos binarios, ¿vale? Entonces, los metales se cargarán positivamente con la valencia que les toca y los no metales se cargarán negativamente con la valencia que les toca, ¿vale? Muy bien. Pues esta es la función de saberse la tabla periódica a la hora de formular. Muy bien. Luego está las reglas de la UPAC. Reglas de la UPAC. La UPAC es un conjunto de reglas bastante complejo. Es un libro de 300 páginas que hay que leérselo, que además está en inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, todas sus reglas se pueden más o menos resumir de forma más o menos simple. Siempre habrá excepciones, ¿de acuerdo? Y compuestos más complicados, pues tienen otras normas que no vamos a ver aquí. Pero lo que nos vienen a decir es que podemos utilizar 3 tipos de nomenclatura. Nomenclatura es formas de llamar a los compuestos. Hay 3 formas. Nomenclatura de composición. Nomenclatura de sustitución. Y nomenclatura de adición. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dentro de la nomenclatura de composición tenemos 3 subformas, que serían la de prefijos multiplicadores, la de número de carga y la de número de oxidación. ¿De acuerdo? Estas son las formas que existen, no existen otras. Si os dicen otro tipo de nomenclatura, son antiguas, están desfasadas, ¿de acuerdo? A ver, hay gente que a esta de aquí le llama sistemática, o antes esta se llamaba sistemática. Sistemática. Y esta de aquí, esta de los números de oxidación, antes se llamaba stock. Y no sé por qué no escribe. Stock. Pero nosotros nos tenemos que referir a la normativa que hay ahora. Pues estas son las formas. Entonces, la mayoría de compuestos las vamos a nombrar con nomenclatura de composición. La de sustitución queda reservada para algunos compuestos del hidrógeno. Ya os diré cuáles. Compuestos del hidrógeno. Y la nomenclatura de adición se utiliza para
los oxácidos y sus sales, oxosales. ¿De acuerdo? Pero normalmente a nivel primero de bachillerato, para nombrar los oxácidos y las oxosales, normalmente lo que os enseñan es la nomenclatura tradicional aceptada por IUPAC, que es los nombres antiguos que ahora acepta la IUPAC. Nomenclatura tradicional aceptada por IUPAC, ¿vale? Pero no todos los nombres tradicionales son aceptados. Esto es lo que no saben algunos libros. Aceptada por IUPAC. ¿De acuerdo? Pero bueno, no os preocupéis, iremos poco a poco. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que tenemos que tener claro. 3 tipos de nomenclatura y la primera de ellas con 3 subtipos. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente cosa que tenemos que tener muy claro para poder formular. La ordenación por electronegatividad de los elementos, que esto es una ordenación, digamos, que se ha hecho de manera arbitraria, ¿de acuerdo? Porque hay algunas excepciones, es decir, esto no está perfectamente ordenado por electronegatividades, ¿vale? La electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento a captar electrones. Bueno, entonces, decimos que el orden de electronegatividad es el que marca esta figura de aquí, ¿vale? Estoy en esta figura de aquí, ¿de acuerdo? Pero no es real, quiero decir, hay algunas excepciones, pero suponemos que es este, ¿vale? Entonces, la IUPAC dice que consideremos que las electronegatividades decrecientes siguen esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Esta línea que estoy siguiendo con el puntero rojo, ¿lo veis, no? Entonces, el flúor sería el más electronegativo, conforme bajamos en su grupo, va bajando la electronegatividad. Y entonces pasamos al oxígeno. Y luego el azufre, el selenio, el teluro, el polonio. Y luego pasamos al hidrógeno, que este lo han sacado de su sitio. El hidrógeno es menos electronegativo que los del grupo del oxígeno, pero más electronegativo que los del grupo del nitrógeno. Luego pasamos al grupo del carbono de arriba hacia abajo, luego al grupo del boro de arriba hacia abajo, etcétera, ¿vale? ¿Por qué es importante esto de las electronegatividades? Porque es lo que nos hace ordenar los elementos y los nombres de una manera determinada. Entonces, escribimos los símbolos en cuanto a electronegatividad ¿de acuerdo? Escribimos los símbolos de manera que si tengo XY, X es el menos electronegativo y Y es el más electronegativo. O sea, primero escribo el menos electronegativo y después escribo el más electronegativo. ¿De acuerdo? Y a la hora de nombrar, empiezo a nombrar por Y, o sea, nombraré Y lo que sea de X lo que sea. O sea, primero nombro el más electronegativo, y al final nombro el menos electronegativo. ¿De acuerdo? Por eso es importante conocer el orden de electronegatividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a por la cuarta cosa que hay que tener claro. La cuarta cosa que hay que tener clara es el nombre de los determinados grupos o aniones más frecuentes que nos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aniones nos vamos a encontrar más frecuentemente? Pues el primero que os enseñan es el oxígeno 2 negativos. Vale, pues este se llama óxido. Con lo cual, cuando veamos un elemento
combinado con oxígeno 2 negativos, lo que tendremos serán óxidos, ¿vale? Muy bien. Otro que os enseñan es el O2, 2 negativos. Vale, pues este es el peróxido. ¿Vale? Se acepta peróxido. En realidad, ahora habría que llamarle dióxido 2 negativas. ¿Vale? Pero bueno, se acepta peróxido. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos X, o sea, un metal que se combina con O2, 2 menos, lo que tendremos son peróxidos. Bueno, el siguiente elemento es el hidrógeno. Y el hidrógeno, si se combina con metales, lo hace en forma de H1 negativo. Y entonces lo que forma son hidruros. ¿De acuerdo? O puede combinarse con no metales. Entonces, en los no metales, si os acordáis, teníamos boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico. Podemos meter el antimonio también si queremos. Luego tenemos oxígeno, azufre, selenio y teluro, ¿vale? Luego tenemos flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no? Y luego nos ponían aquí el hidrógeno en el orden de electronegatividad. Entonces, si se combina con los no metales que hay de aquí hacia la izquierda, sigue siendo hidruros, sigue siendo hidruro. Hidruro de lo que sea, ya lo veremos, ¿eh? Hay varias maneras de nombrarlo. Si se combina con los que están a su derecha, entonces ya no es un hidruro, sino que es un lo que sea uro de hidrógeno. ¿Vale? Ya dedicaremos un vídeo específico para cada uno de los grupos, no os preocupéis. Y luego, aparte, se puede usar, pero es aparte, se puede usar la nomenclatura de sustitución, que lo que hace es a cada uno de los no metales combinados con hidrógeno, ¿vale? De los compuestos que se pueden formar, les da un nombre propio. Entonces, tienen dos nombres, ¿vale? Segundo nombre. Les da un nombre propio. Un nombre propio, ¿vale? Que ya veremos cuáles son. No tiene más misterio. Bien, ¿qué otros grupos tenemos? El siguiente tipo de compuestos es el que se forma cuando se combina un metal con el grupo OH-. Bien, entonces lo que se forma es un hidróxido. A este ion se le llama hidróxido. Muy bien, pues hidróxido de lo que sea, ya veremos cuando formulemos cada uno de los grupos, pues las particularidades, ¿de acuerdo? Muy bien, pues tenemos la familia de los hidróxidos. Muy bien, hasta aquí utilizaremos nomenclatura de composición, es decir, la de los prefijos multiplicadores, o la de número de carga, o la de número de oxidación. Perfecto. Y para acabar con los grupos que podemos tener, tenemos los compuestos que son de la forma H, no metal y oxígeno. Aquí tenemos dos subíndices, uno para el hidrógeno y otro para el oxígeno. Estos son oxácidos. Y tienen dos formas de nombrarse. Una por nombres tradicionales, que ya lo veremos en un vídeo específico, ¿vale? Cómo se nombran. Que son nombres que en principio no deberían usarse, pero
como pues en los libros de texto, etcétera, y en las fábricas mismo, etcétera, se utiliza mucho todavía este nombre, pues la UPAC todavía lo acepta, ¿de acuerdo? Y luego está la nomenclatura de adición, que es la que debería usarse. Pero como es un poco complicada y requiere conocer los tipos de enlaces que se forman, etcétera, es una nomenclatura que en principio se deja para segundo de bachillerato. También montaré algún vídeo de este tipo de nomenclatura, pero lo dejamos para más adelante, ¿eh? Entonces será esta la que hagamos. Muy bien, entonces, cuando los oxácidos pierden hidrógenos, lo que nos queda es, al perder hidrógenos, si teníamos HAX o B, si esto pierde los hidrógenos, pierde A hidrógenos, lo que nos queda es el X o B, sin los hidrógenos, y A cargas negativas. Y a esto se le llama un anión. Vale, pues este anión también se puede llamar o de forma tradicional o por nomenclatura de adición, ¿vale? Adición o tradicional. Muy bien, pues los aniones, al mezclarse con metales, metal más anión de ácido, me forma una oxosal. ¿Qué forma tendrá? Pues tendrá la forma metal, X o lo que sea. Esto yo sé que es una sal. Y la tendré que nombrar pues como se nombran las sales, que ya lo veremos en un vídeo aparte. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacer un súper resumen aquí. Tenemos los óxidos, es combinación de cualquier elemento con O2 menos. Los peróxidos es combinación de metales con O2, 2 menos. Los hidruros, que es combinaciones de metal o no metal hasta el grupo 15 con hidrógeno, ¿vale? Que puede ser negativo o positivo. Luego tendríamos lo que sea uros de hidrógeno, que es hidrógeno más no metales del grupo, de los grupos 16 o 17. ¿Vale? Y luego tendríamos lo que yo llamo hidruros con nombre propio, que serían los hidruros de no metales en la nomenclatura de sustitución. Hidruros no metálicos con nombre propio. Bien. Luego tendríamos los hidróxidos, que son combinaciones de metales con OH-. Luego tendríamos los oxácidos, que son compuestos de la forma HA, X o lo que sea, y este X es un no metal. Y luego estarían las oxosales, que es metal, X o lo que sea, ¿vale? Esto en general, luego hay algunas pequeñas modificaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente es esto. Bueno, pues si tenemos esto claro, luego cada grupo tiene algunas cositas, pero básicamente todos estos se formulan de la misma manera y estos pues tienen unas reglas un poquito más especiales, pero es fácil, ¿de acuerdo?
Entonces os invito a siguientes vídeos que iré subiendo, donde iremos viendo, pues en uno la formulación de óxidos y peróxidos, en otro la de todos los hidruros, en otro la de los hidróxidos, y ya haremos otro para oxoácidos y otro para oxosales. Espero que seáis felices, que nada ni nadie os impida seguir aprendiendo y sed bienvenidos a Quantum Academia.